y agradecemos a Dios en esta hora esa gracia, esa bondad con que Él se ha manifestado a cada una de sus criaturas. Hemos de estar muy agradecidos por tantos favores, tanto amor de parte de Dios. Por eso le invito a unirse y a quedarse a esta transmisión aquí por Facebook Live. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón, aquí transmitiendo desde las locativas de la congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Qué bueno es para mí el poder alcanzar esos oídos sensibles, ese corazón dispuesto a que Dios sea glorificado, a que podamos darle honor a Dios. Somos sus criaturas. Él merece toda alabanza, todo honor, toda exaltación de cada uno de nosotros. Por eso a cada uno de ustedes muchas gracias por estar ahí, y vamos a orar diciéndole al Señor gracias por esos amigos y hermanos que siempre se conectan, que siempre están ahí disponiendo su oído, su corazón y su tiempo para darle gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Es un honor cuando llegamos hasta ti por medio de la fe, por medio de la bendita oración, y te decimos: Señor, recibe toda la gloria. Gracias por este pueblo querido, este pueblo maravilloso, Señor, que corre a ti con la esperanza que tú, oh Dios del cielo, le enseñes, le formes, Señor, te siga manifestando a todo su ser. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tanta compasión y misericordia. Señor, perdona los errores. Perdona, Señor, nuestras faltas, y ayúdanos a seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, atamos toda potestad, todo principado, toda hueste de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias por lo que tú aquí tienes para cada uno de nosotros. Y en esta hora le invito para que vayamos a la Escritura y leamos un texto de la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 17, versículo 12. Lucas, capítulo 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y el título de esta enseñanza, de esta predicación: ¿dónde están los 9? Si eran 10 leprosos, 10 leprosos son limpiados. Leemos desde el versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Él les salió al encuentro antes de entrar en la villa. Según la ley mosaica, estos enfermos debían vivir lejos y fuera de las poblaciones, aislados de todos, menos de los que padecían la misma enfermedad. Según Levítico capítulo 13, el versículo 46. Levítico capítulo 13, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo,
estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. También se les exigía que cuando alguien se acercara, anunciara su infección, gritando: ¡inmundo! ¡Inmundo! Me parece oír el grito de cuando va entrando una persona contagiada allí por COVID a un hospital, y entonces inmediatamente se oye ese grito: COVID, COVID. Y los demás enfermos tienen que entrar a sus cuartos en los hospitales, permitir que pasen por el corredor las personas contagiadas. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Versículo 13 y versículo 14. No hay duda de que conocían a Jesús de vista por su reputación. Es muy posible que ellos estuvieran vinculados con personas que habían sido limpiadas de la lepra en alguno de los ministerios anteriores de Jesús. La instrucción que Jesús les dio de ir a mostrarse a los sacerdotes estaba de acuerdo con la ley levítica, concerniente al tratamiento de la lepra. Por eso cuando llegamos al versículo número 15 y 16, encontramos entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Uno de ellos volvió glorificando a Dios. Este hombre se daba completa cuenta del milagro que le había sido efectuado y estaba profundamente agradecido por su curación, sumamente emocionado, y su voz alta expresaba su gratitud. Nos dice la Escritura que este era samaritano, del que menos se esperaba. Los discípulos pudieron aprender una lección de esta experiencia: que la gratitud y la bondad son los resultados de un carácter personal y no de la raza o la nacionalidad. Notemos que los pensamientos del samaritano se volvieron a su liberador. Había olvidado todo al ser consciente de la misericordia de Dios y de su propia indignidad. Pero Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Versículos 17 y 18. No sabemos que todos los 9 fuesen judíos, pero lo que sí sabemos es que ninguno de ellos regresó para expresar su gratitud. ¿Por qué fracasaron unánimemente? ¿Por qué hay tan poco espíritu de gratitud en el corazón humano? La conducta de los 10 leprosos es muy instructiva. Arroja luz en un asunto tan importante para la práctica del cristianismo que nunca podemos comprender demasiado bien. Esa cuestión es la oración. ¿Cómo es que muchos no oran en absoluto? ¿Cómo es que muchos otros se conforman con repetir una fórmula, pero nunca oran con sus corazones? ¿Cómo es que los hombres y mujeres mortales, con almas que se salvan o se pierden, saben tan poco de la oración real, de corazón, metódica? La respuesta a estas preguntas es breve y sencilla. La mayor parte de la humanidad carece de sentido de pecado. No es consciente de su enfermedad espiritual.
Las personas no son conscientes de que están perdidas, son culpables y se encuentran en la antesala del infierno. Cuando un hombre descubre la enfermedad de su alma, pronto aprende a orar. Como los leprosos, encuentra palabras para expresar su necesidad. Clama pidiendo ayuda. Repito, ¿cómo es que muchos cristianos oran a menudo tan fríamente? ¿Cuál es la razón de que sus oraciones sean tan débiles, errantes y poco entusiastas como lo son frecuentemente? La respuesta, una vez más, es muy clara. Su sentido de necesidad no es tan profundo como debería ser. No son verdaderamente conscientes de su propia debilidad e impotencia y, por tanto, no claman fervientemente pidiendo misericordia y gracia. Recordemos estas cosas. Busquemos tener un sentido constante y perdurable de nuestras verdaderas necesidades. Si los santos pudieran ver sus almas como veían sus cuerpos los 10 leprosos afligidos, orarían mucho más de lo que lo hacen. Señalemos en estos versículos cómo los hombres encuentran ayuda en el camino de la obediencia. Se nos dice que cuando los leprosos clamaron a nuestro Señor, Él solo respondió: id, mostraos a los sacerdotes. Si hubiese sido en este siglo, muchos hubiesen tomado ahí la mano y la muñeca y el brazo de Jesús para ponérselo encima de sus cabezas. Pero no les tocó, ni ordenó a su enfermedad que se fuera. No prescribió medicina alguna, ni lavamientos, ni usó de medios externos materiales. Sin embargo, el poder sanador acompañó sus palabras. La afligida compañía encontró liberación tan pronto como obedecieron sus mandamientos. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Un hecho como este, sin duda, tiene un propósito, y es de enseñarnos conocimiento. Nos muestra la sabiduría de la obediencia sencilla e infantil a toda palabra que viene de la boca de Cristo. Hace que no nos quedemos quietos, razonando y dudando, cuando los mandamientos de nuestro Señor son claros e inequívocos. Si los leprosos hubiesen actuado de esta forma, nunca habrían sido sanados. Debemos leer la Escritura diligentemente. Debemos tratar de orar. Debemos participar de medios públicos de gracia. Aunque hoy día se diga, usted puede ir a un centro comercial, a la tienda del barrio que no tiene protocolos, pero cuidado con ir a la congregación, a pesar de que tenga los protocolos más perfectos y el cuidado y disciplina que nos han dado a conocer. Pero notemos, siempre los lazos de este mundo quieren llevarnos a desobedecer, a que no busquemos esos medios públicos de gracia. Todas estas obligaciones que Cristo requiere de nuestras manos, a las que, si amamos la vida, debemos de atender sin plantearnos preguntas vanas y críticas. Es preciso el camino de la obediencia radical, que Cristo se encontrará con nosotros y nos bendecirá. Leemos allí en Juan capítulo 7, versículo número 17.
Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Así que queremos encontrarnos y que Él se encuentre con nosotros. El camino es la obediencia radical. Él se va a encontrar con nosotros y nos va a bendecir. Señalemos por último en estos versículos lo rara que es la gratitud. Se nos dice que de los 10 leprosos a quien Cristo sanó, solo hubo uno que regresó a darle las gracias. Las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor en esta ocasión son muy solemnes. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La lección que tenemos ante nosotros es humillante. Apela a la conciencia y resulta profundamente instructiva. Los mejores de nosotros somos muy parecidos a los 9 leprosos. Estamos más dispuestos a orar que a alabar, y más dispuestos a pedirle a Dios lo que no tenemos que a darle gracias por lo que tenemos. La murmuración, las quejas, el descontento abundan en cada parte de nosotros. Se encuentran verdaderamente pocos que no escondan continuamente bajo un almud las muestras de la misericordia recibidas y pongan sus necesidades y pruebas sobre una colina. Esto no debería ser así. Pero todos los que conocen la iglesia y el mundo se ven obligados a confesar que es cierto. La extendida falta de gratitud de los cristianos es la vergüenza de nuestros días. Es una clara prueba de nuestra poca humildad. Pastor, ¿qué hemos de hacer? Bueno, son varios consejos. Oremos diariamente por su gracia. No solamente por nuestras necesidades, que nos ayude, sino por gracia, para que seamos de un espíritu agradecido. Es el espíritu que Dios ama y se deleita en honrar. Tenemos ejemplos como David, Pablo. Eran hombres eminentemente agradecidos. Es el espíritu que ha marcado a todos los mayores santos de todas las épocas de la iglesia. En ellos predominó siempre la alabanza. Es el espíritu que es la atmósfera misma del cielo. Los ángeles y los justos perfeccionados están siempre bendiciendo a Dios. Es el espíritu que es la fuente de felicidad sobre la tierra, sobre este planeta. Así que si queremos no preocuparnos por nada, debemos hacer que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, no solo con oración y ruego, sino también con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sobre todo, mis amados, oremos por un profundo sentido de nuestra propia pecaminosidad, culpa e indignidad. Al fin y al cabo, es el verdadero secreto de un espíritu agradecido. Es el hombre que diariamente expresa su deuda con la gracia y recuerda diariamente que en realidad no merece nada sino el infierno, quien será bendecido diariamente y alabará a Dios. Retenga esto, por favor. La gratitud es una flor que nunca florecerá, excepto sobre una raíz de profunda humildad.
y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Recibió él algo que los otros no gozaron? Si lo único que logró fue la aprobación del maestro, recibió un don inapreciable, pero también obtuvo la bendición interior y la expansión del alma. La recomendación indica que tenía más fe o de mejor calidad que los otros 9. Así que llegó el momento de reflexionar, de pensar: ¿cómo está su fe? ¿Qué tal es la calidad de su fe? ¿Está usted recibiendo y dando gracias por eso que está recibiendo? ¿O será que todos debemos más bien hoy decirle: perdona, Señor, la murmuración, el descontento, perdona, Señor, oh Dios, todo esto que sin duda ha estado llenando, Señor, nuestro corazón? Esa ingratitud, Señor. ¿Cuántas quejas? Pero esto, pero lo otro, pero no me alcanza, pero no tengo. Y el Señor Jesús lo dijo: no os preocupéis qué comeréis, qué vestiréis. ¿Acaso Dios no le da a las aves del campo? ¿Cuánto más les dará a ustedes, que son la corona de la creación? Y si Él sabe de qué tienen necesidad, ¿por qué se afanan? Tal vez nos hemos olvidado de dar gracias por lo que tenemos. No ha aparecido esa flor de la gratitud. Necesitamos comenzar a orar porque haya un sentido en nosotros de reconocer nuestra pecaminosidad, culpa e indignidad. Estamos ante ese Dios que es santo, 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 perfecto, en amor, en justicia, en rectitud, en sabiduría, en poder, que nos creó, que tiene autoridad sobre todos. Sí, Él tiene autoridad sobre usted. Por eso hoy tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Acompáñeme, digámosle: Señor, aunque seamos los mejores, somos muy parecidos a esos 9 hombres leprosos que no dieron gracias. Señor, estamos en nuestra inmundicia, en nuestras faltas, pero tú llegaste y nos perdonaste. Hoy tenemos que darte gracias por ese perdón, Señor. Darte gracias porque no solo en otros, en nosotros has hecho una obra muy especial y nos has sorprendido con todas las bendiciones que tú nos has dado. Por eso deberíamos constantemente, diariamente, presentarnos a ti, decirte gracias. Pero ¿qué es lo que hacemos? Se nos olvida de qué sufríamos, qué era lo que nos dolía, qué era lo que nos pasaba, qué era lo que nos preocupaba. Ah, se me pasó el dolor, decimos. Ah, ya llegó el dinero. Ah, ya supe de fulano, de sutano. Pero, ¿y la gratitud? Por eso, Señor, perdónanos. Quizá del que menos esperas recibes esa gratitud. Del que está en unas condiciones muy difíciles para vivir, está dando gracias. Y los que todo lo tenemos, que estamos como en un paraíso, Señor, has estado esperando. Como cuando recibiste allí aquel que llegó a dar gracias. Buscaste a los otros 9 y no los encontraste. Señor, aquí cada uno te está diciendo: aquí estoy, Señor, para reconocer tu misericordia y mi propia indignidad, Señor. Límpiame, lávame más y más. Ven a ser mi liberador, Señor. Y desde hoy te pido gracia. Dame gracia para ese espíritu agradecido, Señor.
que es el resultado de un carácter personal, no de la raza, no de la nacionalidad. Así que dígale a Él gracias. No sé por qué más tenga usted que expresarle su gratitud por una familia, quizá por su salud, porque Él ha oído su oración. Porque si usted en esta hora reconoce sus faltas, Él le da otra oportunidad. Qué bonito es. Así que dígale gracias porque has oído mi oración. Y si usted tiene que pedirle perdón porque solo lo que hacía era repetir una fórmula y no orar con el corazón, dígale: Señor, perdona. Perdona esa frialdad en la oración. Perdona, oh Dios, esas oraciones lánguidas, Señor, oh Dios. Si algunos oran solamente para que les tome el sueño, pero no reconocen quizá que hay una enfermedad espiritual. Así que dígale al Señor: aquí estoy pidiendo esa ayuda. Aquí estoy expresando, Señor, oh Dios, que necesito ser más ferviente en mi oración, oh Dios. Que mi oración no puede ser siempre errante. Y estoy pensando en otra cosa y en esto y en aquello. Dígale: Señor, si pudiera en esta hora ver mi alma, como vean sus cuerpos los 10 hombres leprosos, afligidos, quizá oraría mucho más de lo que lo he hecho. Por eso, Señor, mira y compadécete, Señor. Mira este corazón que te necesita, Señor. Oh Dios, vamos a encontrarte en ese camino de la obediencia radical. Gracias, oh Dios, porque allí nos saldrás al encuentro, Señor. Quizá no nos toques, quizá no ordenes a la enfermedad que se vaya, pero, Señor, ahí están tus palabras cargadas de poder. Gracias, Señor. Solo esperas la obediencia, Señor. Que seamos diligentes. Por eso, dígale: Señor, ayúdame a ser diligente para leer tu palabra, para tratar de orar, para participar de esos medios públicos de gracia. Señor, gracias te damos. Desechamos cualquier excusa, cualquier pregunta vana o cualquier crítica en el nombre de Jesús. Dígale que usted quiere encontrarse con Él para que Él lo bendiga. Dígale: Señor, no acepto más que sea tan rara la gratitud en mí y en mi familia. Que siempre estemos dando gracias. Gracias, oh Dios, por lo que tenemos y por lo que no. Gracias te damos, Señor. Hoy se va la murmuración, la queja, el descontento, en el nombre de Jesús. Señor, quizás sean tan pocas nuestras necesidades en comparación con las muchas misericordias que hemos recibido de ti, Señor. Ayúdanos a ser cristianos más agradecidos. Derrama esa gracia, Señor, para honrarte. Tú también te deleitas y amas honrar esa gratitud, Señor. Que predomine esa alabanza. Sí, no como algunos dicen que si usted canta, hace por 10 oraciones. No, un momento. Todo tiene que estar en su proporción, en su justo equilibrio. Así que cuando esté orando, alabe. La oración no puede ser reemplazada. En medio de su oración de gracias, eso subirá como una fragancia agradable, de grato olor delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia, que sean conocidas nuestras peticiones, no solo con oración y ruego, sino con acción de gracias. En ninguna parte dice que un canto reemplaza a 10 oraciones, no. Así que no añadamos a las Escrituras. Y digámosle: Señor, perdona toda pecaminosidad, indignidad, toda culpa, Señor. Perdona, oh Dios del cielo. Y queremos bendecirte diariamente, alabarte, oh Dios del cielo, reconociendo con humildad que no merecíamos absolutamente nada, pero nos hiciste tus hijos y ahora nos invitas
no solo a recibir tu aprobación, sino bendición interior y que paz hay en nuestra alma. Gracias por esa fe que has aumentado sobre él, sobre ella, esa calidad de fe. En el nombre de Jesús, sobre Ana Delgadillo, Alexandra Nova, María C. Rodríguez, Alex Santa María, Mónica Castellanos, Ana Isabel Sánchez, Guillermo Machuca, Marlene Delgadillo, Laura Bello, Inés Flores, Felipe Vega, Eliezer Carvajal, Graciela Murcia. Padre, cada uno de ellos dándote gracias. Gracias por esa gran fidelidad tuya. Gracias por ese amor tuyo. Gracias por esa fortaleza, esas fuerzas, esa profundidad. Señor, queremos cada día amarte, conocerte, buscarte, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y hemos de dar gracias por cada uno de ustedes, sus familias. Hemos de dar gracias por haber distinguido a muchos de ustedes y por seguir distinguiendo a otros. Hemos de dar gracias al Señor porque cada día sus favores se pronuncian, se resaltan en nuestras vidas. Cuánto Dios ha guardado su iglesia, su pueblo de caos, de desgracia. Aún en medio de las persecuciones, cómo Dios se muestra poderoso, cómo Él levanta bandera por cada uno de nosotros. Así que hemos de darle gracias. Como leíamos en otra ocasión la Escritura, no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis amados, mis amadas, qué gozo ha sido poder compartir esta palabra y saber que su carácter será el de Cristo, cada vez más semejante a Él. Porque usted estará, como yo, muy agradecidos con el Señor. Y Él le bendecirá, y Él recompensará, y Él le honrará. Así que siga usted enseñando ahí a su prójimo y siendo ese testimonio en gratitud, con ese espíritu agradecido por todo lo que Dios le da. Bendiciones. Nos volveremos a ver en las horas de la noche. Dios le guarde y siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes.